creo que es importante platicar algo y lo tengamos en mente. ¿Ya vieron todos lo que pasó en CSH Sur? Sí. Ok, seguramente van a hacer algo en ciencias, ¿no? O sea, no es que no nos incumba, pero conocemos a ciencias y a menos que ustedes piensen lo contrario, yo ya veo un inminente paro. O sea, Pues mandaron un correo diciendo que van a hacer una marcha el día de hoy. ¿van a hacer marcha hoy? En Ok. Islas. Sí, pero bueno, pues ya saben que después de la marcha o después de las cosas siempre viene un paro y la verdad es que no, no es que no crea yo que tengan sentido, claro que sí tienen sentido, pero a mi parecer de repente ya son excesivos como este tema de los paros y los tiempos que se agarran, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque al final ustedes son de octavo. Digo, no sé quiénes ya terminen, que sean sus últimas materias, pero pues esto siempre atrasa, ¿no? Les cuento rápido, me tocó, no sé si fue el semestre pasado o el antepasado, que también hubo muchos paros y que al final nos indicaron a los profesores como de califiquen con lo que tengan. Y ahí hubieron muchas inconformidades, ¿no? Por parte de los alumnos. Mm, o sea, como que mi experiencia en esto fue, muchos no quisieron clase en línea, o sea, no querían continuar con las clases en línea hasta que se quitara el paro. Eh, de cierta manera también era arriesgado para los profesores porque pues siempre te vas a encontrar la parte de choque, ¿no? En la clase, o sea, siempre quien no quiera, quien se ponga muy rebelde o que pues fervientemente quiera apoyar el tema del paro, ¿no? Pero ya cuando vinieron todo el tema de las calificaciones, pues muchos querían hacer algo que ya no se podía, ¿no? Entonces, yo se los dejo ahí como a consideración que si llegara a haber paro, yo de mi lado, yo les propondría seguir con las clases, además de que son clases en línea las nuestras, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos que ir. Yo les propondría continuar en clases para que no se atrasen, para que veamos todo el temario y para que al final, si en algún momento se extiende o lo que sea, que esperemos que no, pues tengamos lo suficiente para poder evaluar y que ustedes tengan todas las oportunidades necesarias, ¿no? Digo, no hemos calificado la primera tarea de examen, apenas la entregamos, pero más o menos cada quien sabe cómo le fue, ¿no? Entonces, pues el chiste de todo eso es para que vayamos acumulando y pues que no sea nada más con lo que tengamos, ¿no? Solo se los quería platicar antes de continuar con la clase, porque pues al final ustedes son afectados, ¿no? No digo que no se apoye, claro, hay que apoyar las causas, pero pues creo que también hay tiempos y hay formas, ¿no? De repente, no sé ustedes qué opinan, pero a mi parecer ya es como de que se avientan los paros de a gratis, ¿no? Como para no tener clases o para pedir varias cosas, pero pues bueno, o sea, sí, lo que va a pasar es que si nos llegamos a ir a paro, si es 1 o 2 días, pues claramente lo vamos a respetar, pero si va a haber más días, yo creo que voy a mandar encuesta y si la mayor parte del grupo quiere continuar con la clase en línea, pues continuamos, ¿no? Si el resto de la clase no quiere, pues yo tampoco puedo hacer nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada más se los dejo ahí para que lo tengan en mente. Les digo, obviamente sí, claro, hay que apoyar las causas, pero pues con una cierta lógica, ¿no? Y consideración. Pero bueno, y pues este tema del CCH, pues complicado, ¿no? O sea, como que, híjole, como que, ¿qué podemos decir? Yo fui alumno del CCH Sur,
pues sí, claramente en el CSH Sur hay mucha libertad y yo creo que con esto se va a quitar esa libertad porque pues pasa por algo, ¿no? Y ese algo es que cualquiera puede entrar a CSH Sur. Digo, en CSH Sur y en cualquier prepa, porque entré a muchas prepas, pues podían pasar lo que sea, ¿no? Pues al final nadie te revisa, nadie nada, pero pues sí el control en CSH Sur es nada, ¿no? O sea, o entras por abajo, por profesores, o entras por arriba y da igual. Entonces, pues bueno, ahora sí que, como siempre les digo, nada más es cuestión de cuidarnos entre nosotros como comunidad y pues tratar de que todos estemos bien, ¿vale? Y bueno, pues entonces vamos a empezar. Nos quedamos en el proceso de formalización. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Ok. Les expliqué todos los pasos para el proceso de formalización de un plan. Quedamos que era diagnóstico, diseño del plan, evaluación actuarial, comunicación, implementación y administración, ¿vale? Y entonces quedé de explicarles paso a paso cuál era el, eh, eh, como que el desarrollo de cada uno de estos, ¿no? Pero creo que les compartiré mejor desde la compu. Ahí ya se ve, ¿ok? Entonces vamos a platicar de la primera parte que es diagnóstico y que es de donde les decía que vamos a ocupar un poco de Excel, ¿ok? El diagnóstico tal cual es el proceso de revisión de la situación actual de la empresa, sus trabajadores o empleados, a la luz de los efectos que le puede producir establecer un plan de retiro. Indica la situación actual de la organización en el presente, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. En este sentido, se debe recopilar, interpretar y resumir toda la información relevante, analizar los acontecimientos pasados y cómo estos definen las condiciones actuales, las fuerzas internas que operan en la organización y las influencias del ambiente externo. El resultado es la identificación y diagnóstico de los presupuestos, beneficios y problemas en el contexto de planeación estratégica de una empresa. En esta etapa se deben establecer objetivos a priori alineados a la misión y visión de ella. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta parte de diagnóstico? Naturalmente, y esto ya es por experiencia ya en el campo, pues las empresas no van de la nada buscando que les pongan un plan de pensiones. O sea, siendo sinceros, eso no pasa. Yo creo que yo llevo, híjole, no voy a escuchar viejito, pero empecé joven, ¿eh? Llevo 11 años trabajando en esto y en esos 11 años yo creo que me ha tocado una empresa que se acerca conmigo nada más para implementar un plan de pensiones. Así, o sea, de la nada, que dijo, voy a buscar quién se dedica a planes de pensiones. Nos buscó, me contactó y me dijo, oye, yo quiero un plan. Una empresa en 11 años. Entonces, pues todo esto nos da el panorama de qué es lo que hacen o qué es lo que intentan hacer las empresas. Entonces, naturalmente, esta parte de implementar un plan de pensiones sale de algo que es el trabajo día a día del consultor de pasivos laborales, en este caso, una evaluación actuarial.
lo vamos a ver al final, es parte del último tema que es la evaluación actuarial, pero dentro de México hay algo que se llama las NIF. Las NIF son las normas de información financiera y dentro de esas NIF hay una en específico que se llama NIF t 3, que se llama beneficios empleados. Esos beneficios empleados son beneficios de largo plazo y contingentes. Entonces, ¿quién creen que los hace? Los actuarios. Y entonces, dentro de esos beneficios contingentes de largo plazo, existe la prima de antigüedad, que ya saben calcular, y existe la indemnización legal, que ya saben calcular. Entonces, de eso se deriva una evaluación actuarial. ¿Por qué? Pues porque son beneficios que están marcados por ley dentro de México, ¿no? Que al momento de la separación de un trabajador se le tiene que pagar. Y si existiera un plan de pensiones, también entra ahí, ¿vale? Porque en el caso de la prima, pues yo no sé cuándo se la voy a pagar. Sé por qué se la voy a pagar, por muerte, por invalidez, por despido y demás, pero no sé cuándo. En el caso de la indemnización, solo la pago por despido injustificado, pero no sé qué probabilidad tengo de pagarles por ese despido injustificado. Entonces, ahí es donde entra el actuario a hacer estimaciones. ¿Ok? Entonces, naturalmente, de esta evaluación actuarial es de donde se deriva el contacto con el actuario y el actuario le recomienda a una empresa implementar un plan de pensiones como un beneficio adicional a los que ya otorga. ¿Ok? Y entonces, todo esto, ¿para qué? Ah, pues para algo importante. Ese algo importante es yo, como consultor, tengo que hacer un análisis de la situación de la compañía, que es esta parte del diagnóstico. La primera pregunta es, ¿por qué quieres poner un plan? Y entonces, pues la empresa me dará sus razones. Puede ser que me diga, ah, tengo muchos viejitos y pues no tengo manera de, o los corro o los jubilo, ¿no? Entonces, pues quiero saber cuánto me costaría jubilarlos. O sabes qué, quiero un instrumento que me ayude a deducir fiscalmente. Bueno, pues también puede ser por ese lado. O simplemente me he dado cuenta que para hacer un Great Place to Work necesito dar beneficios adicionales, entonces pues quiero dar ese. O lo que se les ocurra, ¿eh? O sea, hay muchas cosas por las cuales las compañías se les ocurre poner un plan y son pocas las que en realidad lo implementan para que sus trabajadores tengan una mejor calidad de vida en el retiro. O sea, lo ocupan por otras cosas, no con el objetivo con el cual ponemos un plan. Pero naturalmente nosotros como actuarios, cuando diseñamos ese plan, lo que buscamos es darle un beneficio al trabajador. ¿Ok? Entonces, todo eso, o para todo eso, vamos a tener que revisar toda la información de la compañía. Y esa toda información me refiero a su personal, a su nómina, a sus salarios, a edades, antigüedades, cuánto cotizan en el IMSS, cuál es la pensión estimada del IMSS, si son más hombres, si son más mujeres, si está equilibrado, quién gana más de arriba del salario base de cotización, qué tal, por decirme, tengo en mente una compañía que yo hago que es eh, una compañía de monitoreo clínico donde los salarios rondan los 80,000 pesos promedio. Entonces dices, uff, eso está complicado, ¿no? Porque son salarios altos, entonces nos va a costar mucho. Pero también tengo empresas de mineros donde los mineros cobran muy poquito, o sea, donde el promedio del minero no rebasa los 15,000 pesos y donde ese minero tiene mucho riesgo, ¿no? Porque pues es más fácil que se muera o se invalide que pues el actuario que está en la oficina, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que analizar y es donde yo les digo, mi trabajo se convierte como en club. ¿Alguien ha jugado club? ¿El juego de mesa? ¿Alguien lo ha jugado?
Ángel puso like, pero ¿lo has jugado? Ah, sí, sí lo he jugado. Ok, ¿cómo de qué se trata, Ángel? Cuéntanos. Es o sea, como que hay un asesinato, bueno, ajá, en Ujú. como una casita, y ya pues van saliendo pistas y tienes que descubrir cuál de los jugadores fue pues, el que mató a la persona. Exacto. Entonces, ¿por qué digo que mi trabajo se convierte en esto? Pues porque yo voy a buscar todas esas pistas que me ayuden. No, no voy a encontrar un asesinato, ¿no? Pero voy a encontrar la mejor manera de diseñar ese plan de pensiones. Que son muchos hombres o son muchas mujeres o, ejemplo, Facultad de Ciencias, pues trabajan de muy viejitos y está bien porque sí funcionan, o son camioneros y entonces tienen mucho riesgo. Todo eso es lo que voy a analizar. Primero, o la primera parte, se hace un análisis estadístico. ¿Qué es lo que normalmente le pido a una compañía para empezar a diagnosticar su población? Le voy a pedir el personal activo de los últimos 5 años. ¿Para qué? Para ver las características de edad, de salarios, qué tipo de ley o régimen vienen de seguridad social, eh, cómo han crecido los salarios. Y también les voy a pedir 5 años de bajas de su compañía para ver cuántos se murieron, cuántos se invalidaron, cuántos fueron despedidos, cuántos renunciaron, qué edades tenían, qué salarios tenían, si les pagaron una indemnización, si les pagaron prima, eh, cuáles son las causas de la baja. Y ahí es algo muy chistoso porque cuando te dedicas a esto, y por ahí Mimi y Adri no me dejarán mentir, pues en las causas de baja vienen una cosa, unas barbaridades que en verdad no se les ocurren, ¿eh? O sea, creen que es chiste, pero de repente como vienen causas de baja de, pues lo encontraron teniendo relaciones sexuales en el área de trabajo y por eso fue baja. O llegó borracho a su área de trabajo, o se agarró a golpes, o así, cosas bien extremas, en serio, que dices, órale, pues esto cómo lo mides, ¿no? O cómo le podrías buscar una tendencia a esto. Pero de ahí pues tenemos que hacer todo un análisis de rotación, de quién se pudiera llegar a edad de retiro, de si son mineros y se mueren mucho, de si son bomberos o son policías y se invalidan porque les disparan, o hasta simplemente en dónde está el lugar de trabajo, ¿ok? Porque ¿se acuerdan que leíamos que el salario mínimo decía salario mínimo general, ¿no? Pero hay otro salario mínimo y ese salario mínimo es el de la frontera norte. Pero ¿qué creen? Muchas ciudades de esa frontera norte a veces están muy complicadas por tema de narcotráfico. Y entonces, si imagínense, ¿qué pasaría si me llega una empresa de Culiacán? A lo mejor que sean contadores o es más, que sean actuarios, pero que están dentro de Culiacán. ¿Sería la misma probabilidad de muerte del actuario en Culiacán al actuario en Ciudad de México? Pues a simple vista creeríamos que no. ¿Por qué? Pues porque hay mucha violencia en Culiacán, ¿no? Entonces tendríamos que tasar diferente la probabilidad. Pero eso es un supuesto que nosotros decimos conforme a lo que pensamos y lo que vemos. Pero ¿qué es lo que nos va a dar el sentido para tasarlo diferente? Pues la historia. Y la historia de la compañía, ¿ok? Entonces, esa parte del diagnóstico es todo lo que tenemos que hacer para saber dónde estamos parados y también con lo que nos den de información, estimar cuánto recibirían todos esos trabajadores por seguridad social o cuántos recibirían si en lugar de pensionarlos los despido por vejez. Entonces, hasta este punto, ¿qué creen? Ustedes ya saben hacer eso porque ya saben de salario base, ya saben de salario base de cotización, ya saben del régimen pensionario del IMSS, ya saben estimar una pensión del IMSS proyectada, ya saben calcular prima, ya saben calcular indemnización. Todo eso, y bueno, y ya saben cuánto es un nivel de reemplazo. Todo eso
les va a ser la primer parte del diagnóstico de la compañía, ¿ok? Y eso es algo que van a hacer en clase con Adri y con Mimi para analizar bases de datos, ¿ok? ¿Qué es lo o cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver de la siguiente manera. Les vamos a pasar una base de datos real con personas de una empresa. Yo me voy a elegir una empresa X. Y entonces ustedes van a hacer todo ese análisis de edad, no sé, edad máxima, edad promedio, edad mínima, edad de entrada al trabajo, antigüedad promedio, máxima, mínima. ¿Cuántos están por ley 73? ¿Cuántos están por ley 97? ¿Cuántas personas ganan arriba de un salario mínimo o un salario mínimo? ¿Cuántas personas ganan arriba de los 25 UMAS del IMSS? Eh, ¿Qué más? Pues, ¿qué edad tiene esa persona que gana más de 25 del IMSS? Y, pues, ¿por qué motivos han salido de la compañía? ¿Ok? Entonces, toda esa primera parte va a ser análisis de bases de datos. Vamos a utilizar mucho Excel. Por ahí les voy a pedir a Adri y a Mimi que les enseñen fórmulas básicas. Yo les recomiendo pongan mucha atención porque un buscar B les ayuda demasiado. Cómo manejar la hoja de datos con el teclado también es importante porque va a llegar un día que lleguen a trabajar y se van a dar cuenta que el mouse casi no lo usan, ¿no? O sea, que con puras funciones, que con puras teclas, puros shortcuts, llegan a seleccionar todo, a mover todo. Entonces, esa es la primera parte. Pero también les quiero decir que aunque pareciera la talacha, y sí es la talacha, eh, no desestimen saber hacer esto. ¿Por qué? Porque al final aunque yo sea el mejor consultor actuarial, aunque sea el mejor actuario, si mi equipo me entrega una base de datos errónea, yo no voy a estimar correctamente. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante y es parte del proceso. O sea, yo creo que casi en todos los trabajos van a llegar, o ya sea de becarios o en servicio social, a hacer bases de datos. Y muchas veces nos molestamos por estar haciendo bases de datos. Yo también cuando llegué a trabajar fue base de datos. Pero ya cuando empiezas a utilizar esa base de datos, tú solito te acuerdas de las características que habían en esa empresa cuando limpiaste la base. Ejemplo, alguna vez me tocó hacer la evaluación de todo Grupo Ángeles, que es Médica Sur y todos ellos, y que los dueños son unas personas que se llaman Vázquez Raña. Pues por ahí de repente me salió un Vázquez Raña que ganaba 2 millones de pesos al mes. Y yo, chingue, pues, ¿quién es él? O sea, pues al final ves a todos con un salario normal y de repente te botó uno de 2 millones, pues es como de, oigan, pues a ver, vamos a googlearlo, ¿no? A ver quién es este cuate. O sea, y te empiezas a enterar que esa es otra parte, pues que al final, pues no estamos inmiscuidos en eso, ¿no? O sea, ¿a quién conocemos rico? Al tío Richie y eso porque sale en TikTok, ¿no? Pero si no saliera ahí, ni supiéramos que es dueño de esas empresas, ¿no? Entonces, es ahí donde empiezas también a expandir, a saber dónde te estás metiendo, a ver las características y en una de esas hasta encontrarse famosos, ¿no? Eh, Me han tocado evaluaciones de TV Azteca y en este caso también me ha tocado de equipos de fútbol, por ahí los FIFAs me entenderán, pero en su momento me llegó la evaluación del Querétaro. Y cuando me llegó la evaluación del Querétaro me pasó algo curioso, nadie la quería hacer, porque pues cuando escucharon el nombre de la empresa fue Club Deportivo Querétaro, pues a nadie le llamó la atención, ¿no? Y entonces yo estaba recién empezando a hacer evaluaciones y dije, bueno, pues yo lo hago, ¿no? Y ya cuando lo hago, resulta que reviso la base de datos y pues era el equipo de fútbol del Querétaro. Y voy a sonar otra vez viejo, pero en ese momento estaba Ronaldinho como jugador del Querétaro, ganando 3 millones de pesos.
Entonces, cuando empiezo a revisar, me doy cuenta, oye, pues estos son jugadores. Y ya empecé a ver nombres de jugadores, pero eso solo lo pude haber detectado revisando la base de datos, haciendo la revisión de la base de datos. Y así les va a pasar en muchas cosas, ¿eh? Por ahí, en algún momento les va a pasar que su amigo de la secundaria trabaja en una de las empresas que ustedes hacen y pues fácilmente podrían ver cuánto gana, ¿no? Obviamente todo tiene un aviso de privacidad, hay que tener cuidado con los datos, pero pues ahí es donde nos vamos a dar cuenta de cómo está la compañía parada en salarios, en edades, en puestos, en todo. O hasta pudieran tener una compañía donde quisieran ustedes trabajar y ver cuánto ganan. Yo a veces, cuando empezaba, agarraba las compañías por nombre, ¿no? Así como de, pues yo quiero Disney. Pues, ¿por qué? Pues porque es Disney, ¿no? Estaría padre que dijeran que el actuario de Disney es Eduardo. O estaría padre que dijeran que el actuario de Coppel es Eduardo. A veces no las agarraba por eso. Y a veces son las más sencillas, ¿no? A veces no. Pero bueno, debemos de tener curiosidad en esto, ¿ok? Toda esa parte la van a hacer con Adri y con Mimi, el análisis de las bases de datos en cuanto a estadística. Y conmigo, ese mismo análisis lo vamos a tener que tocar, pero ya para factores externos, ¿ok? Factores externos es dónde está, a qué se dedican, eh, si su competencia, sabemos si tienen planes o cuál es el approach de esas compañías. Entonces, todo eso lo van a revisar conmigo después de hacer la estadística, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Creo que no, profe, gracias. Vale. Ok. Después va a venir la parte del diseño del plan de pensiones, ¿ok? Y pues esta parte del diseño es, ya con el análisis que hice, ¿cómo voy a ofrecerles ese plan de pensiones a la compañía? ¿O qué tipo de plan? ¿O cómo voy a ponerlo? ¿Qué salario? ¿Cuál es el nivel de reemplazo que voy a buscar? Todo ese tipo de cosas es lo que nos va a hacer ir diseñando todo este beneficio, ¿ok? Entonces, como parte del proceso de formalización de un plan de pensiones, pues es donde viene el análisis de toda la información ya de la situación financiera de la empresa para saber cuánto me va a costar y si eso va a cumplir con el objetivo que busco, ¿no? Nosotros como actuarios vamos a buscar que el objetivo sea obtener un mejor nivel de reemplazo, ¿ok? Para el trabajador, que en conjunto de todas sus pensiones tenga un nivel de reemplazo óptimo, tal que le permita mantener la calidad de vida, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues vamos a poner el objetivo al cual vamos a llegar y entonces de ese objetivo, pues también es importante que sepan que va a ser complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos van a tener el mismo objetivo, pero por ley a todos les tengo que dar exactamente lo mismo. Entonces, todo eso es lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que diseñar para llegar al objetivo, ¿no? Que aquí lo dice, ¿no? Es proporcionar ingresos al pensionado de tal suerte que le permitan mantener el nivel de vida que alcanzó con su trabajo. O sea, es mantener calidad de vida. Eh, Obviamente, para esto vamos a utilizar la seguridad social, ¿no? O sea, es decir, vamos a utilizar todos los recursos que existen en la seguridad social, lo que va a entregar pensión del bienestar, para que en la suma de todas sus pensiones tratemos de alcanzar ese nivel óptimo, ¿vale? Entonces, parados está ahí en la parte del diseño. Después les voy a platicar sobre los siguientes puntos, pero parados en la parte del diseño, vamos a tener que saber primero lo básico. Y lo básico es, bueno, y los tipos de planes de pensiones. ¿Qué tipo de plan de pensiones tengo que poner? ¿Cuáles son? ¿Cómo existen? ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Han escuchado por ahí
algo que para los de Ley 73 del IMSS les dicen que es un sistema de reparto. O sea, que dicen que el sistema de pensiones de Ley 73 es un sistema de reparto. ¿Lo han escuchado? Sí. Ok. Ese sistema de reparto también en otros lados lo nombran que es un plan de beneficio definido. O que el de Ley 97 es un sistema de contribuciones. ¿Lo han escuchado? Es como de, pues es que el de Afore es de contribuciones. ¿Por qué? Pues porque ya vieron, es más, ya lo saben ustedes calcular, ¿no? Contribuyes una parte de tu salario y pues llegas a una cierta cantidad y listo. Entonces, todas esas partes que vienen dentro de los planes de seguridad social, porque al final del día el beneficio de retiro de seguridad social, pues lo podemos definir como un plan de pensiones, pues todos esos son tipos de planes de pensiones. Entonces, de ahí es de donde vamos a partir para poder hacerlos, ¿ok? Pero, antes de eso, quisiera que cambiaran el chip y pensaran un poco como si fueran empresarios. Si yo llegara a sus oficinas y ustedes son el director de finanzas y les digo, oigan, les ofrezco un plan de pensiones. Y me van a decir, ajá, ¿por qué? Pues porque cuando seamos viejitos no nos va a alcanzar el dinero. Y ustedes como directores de finanzas o dueños de su empresa, ¿qué van a decir? ¿O qué dirían? O a tus trabajadores no les va a alcanzar el dinero cuando se pensionen. ¿Qué dirían? Sean realistas, ¿eh? Yo digo que primero diría como, ¿cuánto me va a costar? O así. Correcto. ¿Cuánto me va a costar? ¿Por qué? Pues porque no estoy obligado a darlo, ¿no? Obviamente el director de una compañía sabe que está obligado a dar, pero pues ¿cuánto me va a costar, no? O es más, aparte de cuánto me va a costar, ¿qué más pensarían? Si al director le va a dar como beneficios fiscales o así, dar el plan. Exacto, pues a mí en qué me conviene, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo soy actuario, es más, tomé clases en la Facultad de Ciencias y desde el día 1 yo puse mi plan personal de retiro. Entonces yo no tengo tema, yo me voy a ir bien. Oye, pero para tus empleados, pues se hubieran preocupado ellos, ¿no? Pero bueno, te voy a seguir escuchando. Dime qué ventaja tengo yo de ponerlo, ¿no? Porque al final yo ya sé que me va a costar, pero ¿y qué ventaja voy a recibir? Entonces, es desde ahí, desde donde tenemos que empezar esa plática, ¿ok? Y esta parte, hoy en día, ¿qué creen que sea lo que más le interesa al dueño de una compañía? O sea, si yo fuera el dueño de la compañía o fuera un director de finanzas, ¿qué creen que me interesaría? Pues no desperdiciar dinero, ¿no? No desperdiciar dinero, pero como tal, me interesa mucho tener la mayor utilidad, ¿no? O sea, lo que yo buscaría como director de finanzas es que mi empresa tenga la mayor utilidad. Ese es el objetivo de todos, ¿no? Porque pues mayor utilidad quiere decir que tuviste mejores ventas, ¿no? O, o tuviste muchas ganancias durante el periodo. Entonces, sí, pensando como lo habían dicho, que pues me va a costar, pues si me va a costar no voy a tener una buena utilidad, ¿no? Entonces, o la tengo que transformar en algo diferente. Y es entonces donde tenemos que primero aprender
a saber cuáles son las ventajas para la empresa y para los empleados de tener un plan de pensiones. Y como decían, ahora me voy a ir en el tema fiscal. A una empresa yo le puedo decir, según el artículo 25 de la ley del ISR, en el capítulo segundo de las deducciones, sección primera de las deducciones en general, donde en la fracción décima dice: las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones, ¿qué era fondos de pensiones? Ayer lo vimos, ¿qué eran fondos de pensiones? El dinero que se va a utilizar para cumplir las pensiones, bueno, para pagar las pensiones. Correcto, es el recurso financiero, ¿no? Entonces, ¿y las aportaciones a un plan de pensiones qué eran? El dinero que se deposita al fondo. Correcto, el incremento del dinero, ¿no? Los depósitos hechos al fondo. Entonces, las aportaciones efectuadas para la creación o incrementación de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las establecidas en la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad. Ojo, aquí nos está dando permiso de fondear primas de antigüedad. ¿Okay? Constituidos en los términos de esta ley, el monto de las deducciones a que se refiere esta fracción no excederá en ningún caso la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio que se trate. El factor al que se refiere este párrafo será del 0.53 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto a las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. O sea, aquí dice dos puntos, ¿no? O es 47 o es 53. Y en resumidas cuentas, lo que dice es lo siguiente. Si tú tienes un plan de pensiones conforme dice la ley del ISR, las aportaciones que hagas a tu plan las vas a poder hacer deducibles ya sea en 43, 47 o en 57. Y esto anótenlo. La regla de eso es, si tu plan es nuevo, puedes hacer deducible el 53, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice que no disminuyan respecto al ejercicio anterior, pues crecieron, ¿no? Porque antes no lo tenía. Entonces, puedo hacer deducible el 53%. Si en el ejercicio siguiente yo sigo dando el mismo beneficio, va a ser 53%. Si en el siguiente doy un beneficio mayor, va a ser el 53%. Pero si en algún ejercicio cambio mi plan y lo disminuyo, ahí va a ser el 47%. ¿Ok? Digamos que el 47 solo aplica si disminuyo el beneficio del plan de pensiones. Y entonces, aquí yo le podría ya dar un argumento a la compañía, ¿no? Y decirle, mira, pues si tú haces tu plan de pensiones y quieres meter 1,000,000 de pesos, vas a hacer deducible 530,000 pesos. Cuando yo ya le hablo de deducibilidad al director de finanzas o al dueño, él inmediatamente, ¿qué cree que va a pensar? Hacer deducible algo, ¿de qué se trata? ¿O a qué me lleva a hacer cosas deducibles? A ver, los que ya trabajan. Que se lo van a reintegrar. Ceci, que se lo van a reintegrar. Más o menos. Los que ya trabajan, ¿alguno ya presentó una declaración anual? ¿No? ¿Nadie?
Híjole, dejen que les llegue. El que sea deducible una cosa, déjenme explicárselos de esta manera. ¿Se acuerdan cómo sacamos el impuesto del salario? Que buscamos en una tabla y entonces en la tabla buscamos la cuota fija, el impuesto y demás, ¿no? Cuando tú haces una deducibilidad, en tu declaración anual sumas todos tus ingresos y entonces de esa suma de ingresos, tú vas a buscar ese total de ingresos dentro de la tabla y le vas a aplicar el impuesto. Pero cuando haces una parte deducible, ejemplo, vamos a suponer que teníamos 1,000,000 de pesos y resulta que de ese 1,000,000 de pesos yo deposité 500,000 al fondo del plan y hice deducibles el 53, es decir, como 250,000. Entonces, de ese 1,000,000 de pesos totales de ingresos, le deduzco los 250. Y entonces, en lugar de buscarme en la tabla sobre 1,000,000, me voy a buscar en la tabla sobre 750. ¿Sí? O sea, el chiste es que a tus ingresos totales le quites esta parte deducible. Y entonces te vas a tasar diferente en la tabla de impuestos. ¿Ok? Obviamente, pues las empresas pagan muchos impuestos de muchas cosas, ¿no? Impuestos sobre nómina, impuestos de ISR, o sea, pagan muchos impuestos. Obviamente aquí lo que vamos a buscar es que esos impuestos se paguen menos, ¿no? O pagar menos impuestos. Eso es lo que quiere hacer que sea deducible, ¿ok? Ahora, ya que le dije esa parte, me va a decir, ok, pues sí, voy a hacer deducible una parte, pero pues, ¿cuánto tendría que aportar? O cuánto podría aportar y cuánto me va a costar y cuánto les voy a dar de beneficio, cada cuándo lo puedo aportar, cada cuándo lo puedo hacer deducible. Y entonces de ahí es de donde nosotros tenemos que tener súper bien marcado qué es lo que necesitamos para tener este diseño o este plan de pensiones formalmente establecido, bien reglamentado. Y entonces nos dirigimos al artículo 29 de la ley del ISR. Por favor, anoten los artículos para que después ustedes tengan donde consultar. ¿Qué dice el artículo 29 de la ley del ISR? Las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la ley del Seguro Social y de primas de antigüedad se ajustarán a las siguientes reglas. Entonces, el artículo 29 es el que me va a decir cómo tengo que regir mi plan de pensiones para que pueda hacerlo deducible. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque imagínense lo siguiente. Si yo, director de finanzas, que me gira un poco más el cerebro, dice, ok, voy a invertir 500,000 pesos, pero ¿dónde los tengo que invertir? Los puedo invertir en la propia compañía, es decir, soy Liverpool y como Liverpool cotiza en bolsa, ¿puedo crear un fondo y comprar acciones de Liverpool? ¿O puedo invertirlo todo en criptomonedas? ¿O cómo lo tengo que hacer? Pues esto es lo que vamos a seguir, ¿vale? Y entonces dice lo siguiente. Fracción primera. Deberán crearse y calcularse en términos y con los requisitos que fije el reglamento de esta ley. Entonces, ¿qué creen? Anótenle ahí. Revisar reglamento de la ley del ISR. Porque no solo nos vamos a basar en la ley, también hay un reglamento. Y entonces dice, y repartirse uniformemente en 10 ejercicios. Dicho cálculo debería de realizarse cada ejercicio en el mes que se constituyó la reserva. Spoiler alert, calcularse en términos en los que fije el reglamento de la ley, dice que deben de hacerse mediante una evaluación actuarial. Entonces, pues chamba para nosotros, ¿no? Después dice, las reservas, y esto podría ser una pregunta de examen, las reservas deberán invertirse cuando menos el 30% en valores a cargo del gobierno federal
inscritos en el Registro Nacional de Valores o acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda. Es decir, todo el dinero que yo meta a ese fondo de pensiones, al menos el 30% debe de estar en bonos gubernamentales. A ver, señores actuarios, ¿qué bonos gubernamentales conocemos? ¿Y cuánto nos están dando de interés? Los CETES, ¿no? Correcto, el más sencillo es CETES, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, ¿y cuánto nos está dando CETES, Ángel? Había mensual. Estaba en Anual, anual. En 7.7. como 7%, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro instrumento gubernamental conocen de deuda? Se supone que ya tomaron finanzas, ¿no? ¿Alguien tomó ahí alguna clase de derivados o algo por el estilo? También están los unibonos. Los UDIbonos, que esos traen indexados la inflación, ¿no, Yatsil? Sí, o sea, eso se protege respecto a la inversión que se tiene con la inflación. Correcto. Hay UDIbonos, bonos M, bondes, todos esos valores que están dentro del el mercado de deuda gubernamental, podemos utilizarlos, ¿ok? Al 30%. Y no es que podamos, o sea, mínimo tiene que ser al 30%. ¿Esto por qué? Pues porque naturalmente el gobierno te va a quitar parte de impuestos, necesita llevarse una tajada. Y esa tajada es, pues compra bonos gubernamentales. Los bonos gubernamentales es financiar al gobierno, ¿no? Es la deuda que saca el gobierno para financiarse. Después dice, la diferencia, es decir, el 70%, deberá invertirse en valores aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como objeto de la inversión de las reservas técnicas de las instituciones de seguros o en la adquisición o construcción y venta de casas para trabajadores del contribuyente que tengan característica de vivienda de interés social o en préstamos para los mismos fines. Entonces, lo demás dice, lo puedo invertir como una reserva de seguros. Y los seguros tienen sociedades de inversión, tienen diferentes tipos de papeles, ¿no? Entonces ahí puedo invertirlo en todo lo demás o hacer casas de interés social y prestárselas a o darles crédito a los mismos trabajadores para que puedan pagar. Y por último, para terminar esta parte, y ahí vamos a terminar la clase, la inversión que en su caso realicen en valores emitidos por la propia empresa o por empresas que se consideren partes relacionadas, o sea, grupo, ejemplo, Carso, tenemos Telcel, Samors, todo eso. Eso es un grupo y son de la misma empresa. No podrán exceder el 10% del monto total de la reserva. ¿Ok? Dato importante, si yo soy Liverpool y quiero comprar todas las acciones de Liverpool con mi fondo de plan, no puedes. Nada más el 10% de lo que hay en tu plan. ¿Por qué creen que suceda esto? ¿Por qué creen que solo el 10%? Pues para que también no sea como, voy a dar un plan de pensiones, pero todo el resto que no le voy a dar al gobierno me lo voy a dar a mí. Exacto, porque si no se está autofinanciando con su plan de pensiones, ¿no? Y si le va mal a la compañía, pues le va a ir mal también hasta el plan. Y entonces, no, pues muchas gracias, ¿para qué puse un plan? ¿Ok? Pero bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí. Son 8:02. Mañana continuamos para terminar de leer este artículo 29 y terminaremos de dar las ventajas fiscales para la empresa del poner un plan de pensiones. ¿Ok? Muchas gracias, que tengan buen día. Y estamos en contacto por si